las 7 de la mañana con 7 minutos y estamos listos para nuestra primera video entrevista en esta mañana. Saludamos con Damián Armijos, quien es abogado constitucionalista, y vamos a platicar a propósito de una demanda judicial puesta ante la suspensión del bachillerato internacional. Conozcamos un poco sobre esta demanda y sobre el perjuicio que ha tenido en el Ecuador a jóvenes que continuó, que seguían sus estudios bajo esta modalidad. Abogado, muy buenos días, bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Muy buenos días, mucho gusto, gracias por el espacio a usted y un cordial saludo a toda la audiencia. Para poner en contexto, comentemos por favor qué es el bachillerato internacional y hasta cuándo en el Ecuador, desde cuándo y hasta cuándo ha venido desarrollándose. Bueno, el bachillerato internacional tiene pocos años de vida en el Ecuador, sin embargo, ha dado ya grandes resultados, permitiendo a los estudiantes que han seguido este programa educativo tener la opción de seguir de tener abiertas las puertas de diversas universidades en el planeta, y justamente ese es uno de los grandes propósitos que tienen los estudiantes que se interesan por este tipo de programa educativo. Entonces, prácticamente es un programa de alta calidad académica que permite que cualquier estudiante que se gradúe en una institución educativa dentro de nuestro país pueda optar por seguir sus estudios universitarios en cualquier universidad del mundo. En el Ecuador, ¿hace cuánto tiempo venía implementado ya este bachillerato internacional? Ya aproximadamente desde el año 2016 se realizaron los primeros acuerdos ministeriales tendientes hacia la implementación de este programa educativo, porque viene dado conjuntamente de un acuerdo que se tiene con la Organización del Bachillerato Internacional, que tiene su sede en Suiza. ¿Tenemos idea de cuántos jóvenes en el Ecuador venían estudiando bajo esta modalidad? Bueno, de hecho, hemos buscado esa información. Lamentablemente no existe información disponible en la página del Ministerio de Educación que nos permita tener un dato certero sobre esta modalidad, porque no todas las instituciones educativas tienen esa opción de oferta. Previamente tienen que con un esquema, con un programa académico que les permita contar con la autorización de la Organización del Bachillerato Internacional, que reitero está en Suiza, y de esa forma, pues cumpliendo una serie de estándares, de parámetros de calidad, es posible que se oferte este tipo de programa. Para ir entendiendo un poco, conocemos que el bachillerato internacional demanda mayores recursos económicos, es decir, necesita una mayor inversión por parte del Estado en las instituciones públicas. ¿Es así? ¿Eso es verdad? Porque cuando los padres de familia se reunían, o los padres de familia del sector de este tipo de bachillerato, siempre los maestros venían combinando: los chicos tienen que estudiar, la inversión que hace el Estado es muy alta, tienen que aprovechar al máximo, sabemos que es más larga las horas de estudio, posiblemente los proyectos, los trabajos, las tesis que tenían que desarrollar, tenían que poner mucho más esfuerzo, más empeño, porque el Estado está invirtiendo en estos jóvenes. ¿Es así? Bueno, es correcto. De hecho, debemos de tener en cuenta que esta obligación de estudio tienen absolutamente todos, no es exclusiva de los estudiantes del bachillerato internacional. El Estado invierte en todos los programas educativos, en todas las modalidades de bachillerato, establece una inversión. Ciertamente, en el caso del bachillerato internacional, por las exigencias que tiene este programa, es necesario una mayor carga de inversión, lo que no significa de alguna forma que pues el Estado genere independientemente los recursos. Finalmente son los propios ciudadanos quienes terminamos financiando la educación. Entonces, que el Estado da opción de obsequiarnos una posibilidad como estas, definitivamente no puede ser considerado como un argumento válido por parte del Ministerio de Educación como para que pueda suprimir un programa educativo que ha tenido o que tiene muchísima relevancia no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Ok, entonces, ahora que ya entendemos el contexto, desde cuándo existe, que hay muchos jóvenes en el Ecuador que demandan mayores recursos, se decidió por parte del Ministerio de Educación terminar con ese tipo de bachillerato. Y la pregunta que nos hacemos,
¿Y qué pasa con estos jóvenes? Sí, el día 4 de mayo del año en curso, la ministra de Educación, a través del memorando 205, dijo que por la pandemia que estamos atravesando y con la finalidad de destinar los recursos económicos a combatir esa crisis, asimismo por la crisis económica, se ve en la necesidad y obligación ética de no iniciar el bachillerato internacional. Esta la ministra de Educación, necesidad y obligación ética de ninguna forma se encuentran previstos en la Constitución. Inclusive se encuentran expresamente prohibidos en la Constitución la posibilidad de utilizar como una medida destinada a paliar las causas que dieron lugar a un estado de excepción, el usar los recursos destinados a salud o educación. Eso está plenamente prohibido para el propio presidente de la República, no se diga para los ministros de Estado. En ese contexto, ustedes han presentado una demanda de inconstitucionalidad. ¿En qué momento se encuentra y a qué apelan? En efecto, nosotros propusimos una acción pública de inconstitucionalidad en actos activos con efectos generales, de acuerdo con lo que establece el artículo 434, justamente en contra del memorando al que hice referencia. Esta acción pública la presentamos el día 26 de mayo, el día 27 fue sorteado el caso, el juez ponente es el juez Ramiro Ávila, y el día 29 de mayo la Corte Constitucional admitió a trámite nuestro caso y dictó medidas cautelares ordenando al Ministerio de Educación que se continúe con el bachillerato nacional respecto de aquellos estudiantes que ya hay cursos tendientes a la obtención del bachillerato. Sin embargo, hasta el momento, vale decir, apenas el día viernes 6 de junio, el viernes pasado, la ministra de Educación emitió un memorando circular en el que se dispone que solamente los estudiantes del bachillerato internacional continúen, es decir, se acató parcialmente la medida cautelar porque los estudiantes que irían a primero del bachillerato internacional no tendrían esa oportunidad, pese a que ya han tomado cursos como por ejemplo el BI, que les permite a los interesados en este programa irse en este contexto de tal forma que puedan optar. Entonces hay un cumplimiento por parte del Ministerio de Educación que por supuesto debe ser revisado por la Corte Constitucional. Luego, la audiencia de este caso se lleva a cabo el lunes de junio a las 9:30 de la mañana y será retransmitido por las redes sociales de la Corte Constitucional. Ok, ¿qué es lo que esperan en este proceso que se va a dar por parte de la Corte Constitucional? ¿Una solicitud, un levantamiento de información? Este paso que dio y esta exigencia al Ministerio de Educación es de obligatorio cumplimiento. ¿Podrá tener la ministra algún tipo de defensa respecto de que los recursos, o específicamente con lo que apeló en primer momento, que tenía una necesidad y una obligación ética para no continuar con ese tipo de educación? ¿Ustedes lo ven como una excusa que se utiliza al momento para dejar de lado ese tipo de educación y esa modalidad de estudio? Bueno, lamentablemente debo decir que el Ministerio de Educación ha incurrido en una falta de motivación terrible en su memorando, porque precisamente esa necesidad y obligación ética para combatir la pandemia derivada y consecuente de la crisis económica, pues no son argumentos que le permite la Constitución establecer a la ministra para sacrificar un programa como lo es el bachillerato internacional. Es a todas luces inconstitucional esta decisión de la ministra de Educación. Por eso lo que esperamos con esta acción, primero, es que declare la inconstitucionalidad del memorando y de todos los actos derivados del mismo, porque sabemos que a consecuencia de ese memorando, pues se han dado ya disposiciones por parte de autoridades educativas tendientes a la eliminación definitiva de este bachillerato, tendientes a la reubicación, por ejemplo, de docentes que estaban plenamente capacitados para
profesores en el marco de este programa, asimismo la reubicación de estudiantes del bachillerato internacional a formas de bachillerato como el técnico o el general unificado, en fin. Es por eso que nosotros esperamos con esta acción que se declare constitucional del memorando de la ministra de Educación y consecuentemente se continúe con la oferta, porque consideramos que la implementación del bachillerato internacional en el Ecuador constituye un avance hacia los derechos de la educación. El artículo 11 de la Constitución claramente establece entre sus principios que los derechos deben de tener un carácter progresivo y se prohíbe toda forma de regresión. La decisión de la ministra de Educación es totalmente regresiva con los derechos de los educandos. Por lo tanto, es necesario que se protejan estos programas tendientes a la calidad en nuestro país. Es una oportunidad histórica la que tiene la Corte Constitucional en sus manos, que de esta forma nos permitirá conocer y desarrollar el contenido del derecho a la educación, fundamentalmente en sus garantías básicas: acceso, permanencia, movilidad y egreso. Garantías que se ven totalmente coartadas, violentadas, la decisión que ha tomado la ministra. Damián, queremos agradecerle en esta mañana y estaremos pendientes. Por favor, manténganos informados a través de las señales de Aracay Televisión para comentarle a los ciudadanos en Santo Domingo. Existe en nuestro territorio y en nuestra región, existen instituciones educativas que están vinculadas al bachillerato internacional y que aspiraban también estos jóvenes poder acceder a ese tipo de educación. Como usted bien señala, este es un derecho y debe ir en progresividad, no en retroceso. Si hemos avanzado hasta ese nivel y los jóvenes son quienes están involucrados con un sueño, un deseo, una aspiración, un compromiso, porque es un tipo de educación o una modalidad de educación bastante exigente para los jóvenes y es un esfuerzo que hacen los jóvenes junto a sus familias para poder estar a la altura de un bachillerato internacional, ya que el pensum, ya que la normativa, ya que la capacidad de los docentes tiene otro nivel, y esa era una propuesta interesante del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación para poder igualarnos a lo que sucede en el mundo entero, pensar que nuestros estudiantes puedan acceder a cualquier tipo de educación universitaria en el mundo, que no existe brecha entre el estudiante ecuatoriano porque viene de un país de tercer mundo, sino que a través de este tipo, esta modalidad de educación, pueden tener mejores condiciones y oportunidades en el mundo entero. Este reto, este planteamiento y este programa que venía implementándose en el país, de esta manera se truncan los sueños de los jóvenes y estaremos pendientes para poder mantener informada especialmente a la población estudiantil. Estuvo con nosotros también Armijos, quien es abogado constitucionalista a propósito de esta demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional por la eliminación del bachillerato internacional. Tenemos más información con Edwin.